Nosotros venimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y en el libro de Hechos de los Apóstoles hemos estado reflexionando a partir de toda la experiencia que la iglesia primitiva tuvo. En esa experiencia pudimos observar una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, una iglesia que pudo superar esa adversidad y todos aquellos obstáculos que pudieron ver, que pudieron experimentar. Y los pudieron superar gracias al poder del Señor. Lo pudieron superar gracias a que el Señor les fortaleció y el poder del Espíritu Santo siempre les guió. Pero no solamente fue una iglesia que triunfó por palabras de ánimo, por aliento, por fortaleza, por esperanza. Eso fue muy importante. Ellos triunfaron porque fueron una iglesia que actuaron, que no se quedaron simplemente en la escucha, sino que pasaron a la acción. Y uno encuentra una tarea muy importante en ese sentido del apóstol San Pablo. En el capítulo 17, versículo 22, capítulo 17. A partir del versículo 22 dice la Escritura: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otro con ellos. En esta porción bíblica encontramos algo muy especial, y es algo que realmente desafía a la iglesia de hoy. Yo, estudiando y mirando este pasaje, encuentro que para el día de hoy tenemos una tarea bastante grande. Es una tarea bien compleja,
pero que la tenemos que hacer. Es una tarea de enfrentar a un mundo como lo estaba enfrentando el apóstol San Pablo, a los griegos, pensadores, mucha letra, mucha filosofía, un contexto muy, muy religioso, como él mismo lo mencionó. Un contexto extremadamente politeísta, un contexto muy parecido al que usted y yo hoy vivimos. Usted y yo hoy estamos viviendo muchas de estas cosas, una cantidad de filosofías, como les mencioné la semana pasada, aquella secta que está funcionando mucho el día de hoy, la secta progresista. Y está por todos lados una cantidad de ideas, de ideologías, de filosofías que la iglesia hoy, la verdad, en términos generales, no está enfrentando, no está confrontando. Hoy la iglesia la veo desde mi perspectiva muy, muy pasiva, como esperando a ver qué pasa. Pero no hay una iglesia, veo algunos líderes, sí, pero no veo a la iglesia en pleno reaccionando frente a todo lo que se está moviendo hoy. Y en esa cultura que se está dando hoy en nuestra sociedad. Hoy nuestros hijos están siendo demasiado adoctrinados, instruidos por esa cultura de allá afuera. Y nosotros aquí estamos pensando que eso se cuadra, que eso se arregla con un culto. Que haciendo un culto juvenil bien especial, bien impactante, con eso lo vamos a arreglar. Quiero decirle, iglesia, así no se va a arreglar. Se necesita más, se necesita una intervención más directa, en una pedagogía, en una enseñanza, en una instrucción cada vez más profunda, no solo con los jóvenes, sino con nosotros. Y esa secta progresista avanza, avanza y avanza. Y si bien el propósito de Pablo en Atenas era predicar, también tenía como propósito dejar un testimonio cristiano en medio de una cultura idolátrica, en medio de una cultura llena de antivalores, de una cultura llena de burlas, de una cultura agnóstica, muy parecida, pero muy a la que hoy nosotros vivimos. Un ambiente en donde el apóstol Pablo luchó, discutió, no solo en sinagogas, fue a los parques, fue a los lugares donde se filosofaba, en plazas públicas, confrontando a muchos de aquellos de la época. El apóstol San Pablo hoy nos desafía para que como iglesia tengamos una predicación que transforma. Ese es el título que quiero hoy compartir con ustedes. La predicación que transforma, que conmueve, que trata con nosotros, que trata con nuestra familia, con el vecindario, con el barrio, con la ciudad, con el país. Necesitamos hoy prepararnos para llevar un mensaje. Nuestra cultura es muy agnóstica y eso es muy peligroso. El agnóstico cree que existe un Dios, un creador. Cree que existe un ser superior. ¿Cuál? No lo define.
Y en ese sentido, cuando no se define, la tendencia es a volverse politeísta, porque puede ser muchos o puede ser uno que es indeterminado, que no se adora, que no hay que rendirse, al cual no hay que arrepentirse. El agnosticismo crece, crece y crece. Y hay muchos creyentes dentro de las iglesias agnósticos, todavía no saben cuál es su Dios. Todavía para ellos es como que el Dios no conocido. Sí, se sientan en una banca, se levantan, aplauden, cantan, lloran, dicen, pero no han identificado verdaderamente quién es ese Dios. Y el apóstol San Pablo nos hace hoy una confrontación para que como iglesia reaccionemos, para que como iglesia despertemos. La predicación que transforma. ¿Cómo es esa predicación que tenemos que tener usted y yo hoy? La predicación que se tiene que dar el día de hoy es una predicación que presenta a Dios. La predicación que presenta a Dios es una predicación no solamente de proponer y de ofertar que nos va a ir bien, no es proponer prosperidad, no es prosperidad y bienestar emocional. La predicación de hoy está muy caracterizada por un bienestar. Todos estamos ofreciendo un bienestar emocional, que creo que es válido y que creo que Dios lo da. Pero la predicación de hoy tiene que ser radicalmente una predicación que presente a Dios. Mira lo que dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Claro, había en el Areópago pues una cantidad de deidades letreros, el uno, el otro, aquel, y si había alguno que no se identificara con esa deidad, entonces había un letrero que decía: al Dios no conocido. Si usted no se identifica con este, entonces le tenemos este. Y el apóstol San Pablo se aferra de ese letrero y les dice: vea, yo vengo a predicarles de eso. Ese es el que vengo a presentarles, al Dios no conocido, al que aún muchos dentro de las iglesias no le conocen. Incluso lo adoran sin conocerle. El apóstol San Pablo está haciendo una confrontación a esos griegos, a aquellos gentiles, pero que es una confrontación que es necesario que hoy nosotros aprendamos y reflexionemos. Entonces, el apóstol San Pablo comienza a hacer una predicación que presenta a Dios. Una predicación en un lugar especial donde aparecen muchos filósofos, aparecen muchas ideas. Él fue amable con ellos, pero fue directo. Presentar a Dios es presentarlo con amabilidad. Versículo 18 dice, por ejemplo: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¡Ja! Maravilloso. Entonces, él estaba predicando algo muy especial. No es solo predicar a Dios, es que, iglesia, présteme atención, hablar de Dios sin contexto es hablar de una deidad.
Pero cuando hablamos de Jesús, ya estamos especificando cuál es esa deidad. Es que de Dios hablan muchos. Es con eso lo que se encontró el apóstol Pablo. Él está viendo que hay un pueblo que cree en un montón de dioses. Nosotros en nuestro contexto pues lo diferenciamos en un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. En el griego eso no existe, ni en el hebreo. No existe D mayúscula y D minúscula, para que seamos claros. Ni el hebreo ni el griego nos va a decir eso. Lo único que va a determinar cuál es el verdadero Dios es el contexto, o en este caso, las palabras de Pablo cuando dice, parece, esto lo dijeron ellos, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La predicación, la presentación de Dios no era de un Dios agnóstico, que no se sabe quién es, que puede ser una deidad X, un creador, una fuerza muy grande que fue capaz de crear todo esto. Bien, hay muchos agnósticos en el mundo que creen lo mismo que usted, pero ¿saben dónde marcará la diferencia la iglesia? Cuando habla de Jesús y cuando habla de su resurrección, ahí marcó la diferencia. Y cuando hablamos de eso, pues eso daña el discurso, eso molesta a la gente, eso produce burla, eso produce persecución. La iglesia no solamente debe hacer una presentación de Dios. Es que Dios, sí, muy bien. El que te oye sabe de qué estás hablando. Porque cuando tú vas por la calle, te encuentras con un habitante de la calle y te dice, hey, papá, Dios lo bendiga. ¿A quién se estará refiriendo él? Hey, papá, hey, Cucho, Dios lo bendiga. Dios, ¿y cuál? ¿Y quién? ¿Quién será Dios para él? ¿Será el mismo que yo, que el mío? Usted no puede caer en lo mismo. Te vengo a hablar de Dios. Claro, usted puede decirlo, pero especifique, porque cuando usted presenta a Jesús, el otro hasta se va a molestar. No. Nosotros no podemos seguir hablando y presentando o adorando a un Dios agnóstico, que no se sabe quién es. Que un día le conozco una faceta, pero después la olvido y vuelvo y vivo de otra manera, y de otra manera, y de otra manera. Mis amados, el apóstol Pablo fue amable y directo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, le dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pues eso también pasa entre nosotros y pasa en nuestro pueblo. Un pueblo muy religioso. Creen un montón de cosas. Adoran un montón de imágenes. Hay un montón de ideas. ¿Usted a quién va a presentar? La predicación transformadora es una predicación que presenta a Dios, pero que presenta a Dios desde la persona de Jesús. Porque Jesús es el Señor. Él es específico. Ya no es solamente hablar de cualquier letrero llamado Dios. Ya no es solamente un letrero que diga al Dios no conocido. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando específicamente de un Dios que no está escondido. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Sí, ellos adoraban a un Dios muy escondido, un letrerito por allá medio abandonado, por si de pronto usted no tiene uno. Pues entonces específicamente hay que hablarle de Jesús. Si usted tiene su concepto de Dios por allá en un letrerito muy escondido, hoy quiero decirle, Jesús es el Salvador. Y eso dentro de este recinto suena muy normal. Pero allá afuera y frente a la secta progresista,
eso va a carcomer. Y ahí sí, los amén se van a acabar. ¿Usted está preparado para presentar a ese Dios? Preparémonos para eso. Preparémonos para hablar en casa de este Dios, del creador del cielo y de la tierra. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Al Dios que hay que presentar no es agnóstico, es en Cristo Jesús. El Dios que hay que presentar es un Dios creador del cielo y de la tierra. Hay un solo Dios supremo. Cuando uno ve aquellas películas como Furia de Titanes, uno encuentra que esa es de este contexto, una película muy griega, y llama mucho la atención algo que es muy importante resaltarlo. Los dioses que están allí desarrollando toda la película, ellos sufren una crisis. La crisis de esos dioses es que ellos van a ir desapareciendo en la medida en que el pueblo deje de creer en ellos. Óigalo bien, ellos dicen, ya el pueblo, los humanos, no están creyendo en nosotros. Estamos debilitándonos. ¿En dónde estaba la fortaleza de esos dioses? En la idolatría de su pueblo. El Dios en el que yo creo, es decir, en el Dios de la Biblia, no es un Dios que se debilite porque yo no crea en él. El Dios que yo veo en la Biblia no es un Dios que deja de existir porque yo no lo alzo a ver o porque no le canto. En el Dios de la Biblia, dice el apóstol San Pablo, es el creador de todo, del cielo y de la tierra. El que él quiere predicar es un Dios suficiente. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Es que los dioses griegos necesitaban que el pueblo creyera para poder mantenerlos vigentes. Aclaro, no es que ellos existieran. Es la filosofía griega que decía que si nosotros creemos en ese Dios permanecerá. Si nosotros dejamos de creer en ese Dios desaparecerá. Por lo tanto, ese Dios me necesita. Usted lo va a ver si algún día ve esa película. Usted ahí va a notar que los dioses tienen que hacer algo para que el pueblo siga creyendo en ellos. Como eso es una mentira filosófica, el Dios tuyo y el mío, o por lo menos el que yo creo y el que está en la Biblia, el apóstol San Pablo dice, primero hizo todas las cosas, segundo versículo 25, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el dador de la vida. Él es la fuente única de la existencia del hombre. Es decir, nosotros existimos porque Él existe. Los griegos decían, ellos existen porque nosotros existimos. Notan lo antropocéntrica que es la filosofía, muy centrada en el hombre. El apóstol San Pablo llega y dice, no, un momentico, Dios no necesita de usted. Hoy también tenemos que decir, Dios no te necesita ni me necesita. Porque es que hay algunos que vienen al culto y desde la casa están diciendo, hoy hay que ir al culto porque Dios hoy necesita ser adorado. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo.
Dios no lo necesita. El que necesita de esto somos usted y yo. Y ese es el Dios que hay que predicarle al mundo. Aunque la secta progresista va a decir, no, ¿cuál Dios? Es lo que nosotros creamos. Es lo que nosotros necesitemos. Es lo que nos ayude al progreso. No podemos frenar el progreso. No podemos limitar nuestras decisiones, nuestras percepciones. No limites. Hoy esa secta es tan de moda y tan moderna como esta griega, centrada en el hombre. Esa secta necesita que usted, y quiere que usted progrese a toda costa. Por eso se llama progresismo. Progresa, avanza. Y si tú te autopercibes como un perro, pues sea un perro. Si te autopercibes como un gato, pues sea un gato. Y coma comida de gato. Si usted se autopercibe, un hombre se autopercibe como mujer, sea mujer, aunque esté en cuerpo ajeno. Eso me sonó como a una novela. En cuerpo ajeno, ¿cierto? El progresismo, ¿qué va a decir? Hágale. Empuje, dele para adelante. Y el gobierno se va a encargar de garantizarte que tú progreses. Y lo que está garantizando es que tú te condenes. Eso pensaba la filosofía griega. Pablo les está diciendo, no, yo les vengo a predicar de un Dios que ustedes no conocen. Así ustedes sean muy religiosos, no lo conocen, porque ese Dios es creador, ese Dios es soberano, ese Dios es el dador de la vida, ese Dios es soberano en todo. Versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Dios es soberano, Él es el creador y controlador de todo. Pero la filosofía y la secta progresista dirá, no, Dios te va a limitar. No te limites. Tú tienes la libertad de autopercibirte como quieras, de desarrollarte como quieras. Estoy hablando en términos inmorales, no académicos. El versículo 27 y 28 termina diciendo que todo esto lo hizo Dios para que busquen su presencia, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hoy usted y yo estamos frente a una cantidad de filosofías. De seguro muchas ni las conocen. Pero no hay que conocerlas todas. Y nosotros tenemos que prepararnos para presentar a un Dios que no conoce. Pero no presente a un Dios agnóstico. Presente a un Dios del Evangelio de Jesús. El Dios de la resurrección. Al único que venció la muerte. Se llama Jesús. Y dejas de presentar un Dios agnóstico. Pero hay una segunda cosa que veo en el pasaje. Hay algo que me parece muy especial. Es una predicación que marcará mucho la diferencia en el discurso. Porque muchos predican o hablarán de un Dios, de una creación, de un ser supremo, de una fuerza, de una energía, de un creador.
pero presentan a un Dios simplemente que beneficia y que lo único que quiere y cree en ellos es que existe para darnos cosas buenas. Dios tiene muchas cosas buenas para darnos, pero hay algo que también es importante para la predicación de hoy en día. La predicación tiene que ser una predicación que habla de la necesidad de arrepentimiento. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eso es una palabra muy fuerte en un contexto filosófico, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí Pablo marcó la gran diferencia. Todas las deidades que tenían los griegos y que los adoraban, a Hades, a Zeus, a todas esas deidades que ellos tenían, al Kraken y todas esas vainas que se ven en esas películas, que son muy propias de la filosofía griega, ninguna de esas fuerzas, ninguna de esas deidades demandaban arrepentimiento. Lo único que eran unos dioses, primero, creados, segundo, insaciables. Lo único que pedían de su pueblo era ofrendas, dádivas, adoración. ¿Sí? Eran falsos. Pero nunca le exigían a su pueblo arrepentimiento. El Dios de la Biblia, representado en la persona de Jesús, sí demanda arrepentimiento. Por eso usted y yo tenemos hoy que predicar no solo de un Dios muy bueno que nos quiere bendecir, de un Dios maravilloso que podrá tener cuidado de nosotros, de un Dios que nos va a salvar de todo mal y peligro. Hoy hay que predicar de la necesidad de arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? El arrepentimiento bíblico es cambiar, volverse, cambiar la mente o la forma de pensar, es estar lejos del pecado, es volverse hacia ese Dios. Es el cambio de darle la espalda, a la mentira, al robo, al engaño, a la inmoralidad, al maldecir, a las borracheras. Predicar el arrepentimiento es invitar a un cambio del pecado a la santidad. La secta progresista te va a decir, no, tranquilo. Sígale para adelante. Si usted se autopercibe como quiera, usted quiere ser una vaca, pues sea una vaca. No hay ningún problema. Si usted quiere ser un hombre o una mujer inmoralmente desaforado, tranquilo, mientras no le hagas daño a otro, no hay problema. Si te autopercibes hoy, tú que eres de 40 años, como un niño de 12, no hay problema. Y si quieres conseguir una niña de 12, tampoco hay problema. Lo que pasa es que usted y yo no hemos visto eso aquí todavía en Colombia. Pero eso está pasando. Y por eso hoy muchos se ofenden cuando yo predico sobre la homosexualidad, y eso ya cierra canales de YouTube y eso cierra páginas de Facebook, porque usted ya no puede pronunciarse en contra de eso. Pues, iglesia, si usted y yo no reaccionamos y predicamos sobre la necesidad del arrepentimiento, ya seremos iguales a ellos. La gran diferencia de la iglesia cristiana se marca en que nosotros enseñamos a un Dios que habla de la necesidad del arrepentimiento,
de corregir, de tirar para atrás, de volver otra vez a caminar con Él. Tenemos que predicar una palabra que transforme vidas. La transformación significa arrepentimiento, cambio. Es el acto de alejarnos del pecado, de volver hacia ese Dios que Él mismo dijo: yo soy santo, santo, santo. Eso no lo dijeron ninguno de los otros. Eso no lo dicen las deidades de hoy, las que se ofrecen en los colegios, por internet, que no necesitan templos para hacerles cultos, pero se les sigue y van en pos de ellos. Estamos dejando de lado esa necesidad de arrepentimiento. Lo mismo es para la iglesia. La iglesia también tiene que seguir pensando en que nos tenemos que arrepentir. Eso no es un acto de solo un día. Yo hoy también me tengo que arrepentir porque yo soy pecador. Y yo tengo que confesarle y contarle y decirle al Señor: Señor, yo he pecado. Y hoy también me tengo que arrepentir de ese pecado. Tengo que cambiar. Tengo que volver hacia Él. Tengo que dejar de hacerlo. Porque el Dios en el que yo creo que es el Dios de la Biblia es un Dios que tiene ética. Es un Dios distinto a los otros. Y nosotros no seguimos una secta. Nosotros seguimos es al Dios de la Biblia. Tenemos que seguir predicando la necesidad de un cambio de pensar. Y ese cambio de pensar es debido al pecado. Lo tercero que veo en el pasaje es algo muy importante también para marcar la diferencia en nuestra predicación. Para que nosotros no seamos una iglesia que parezca ser agnóstica o que parezca ser una secta. Hay un mensaje, hay un contenido en esa predicación. Versículos 31 y 32. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿De qué está predicando? ¿Cuál es el contenido? Además del arrepentimiento. Él está presentando una diferencia frente a los dioses que ellos estaban ofertando y que había un montón de letreros. Los dioses que ofertaba la filosofía y la cultura griega eran dioses creados por ellos y que si ellos dejaban de pensar en ello, pues por ende desaparecían. Pero el que está contándoles Pablo y el cual usted y yo debemos predicar hoy es una predicación que hable de la resurrección. Aquí está la diferencia. La diferencia que hará que te persigan, que te critiquen, que se burlen de ti. Porque nosotros debemos predicar que Jesús, el varón, dice el texto, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es Jesús. Y ese es el contenido de nuestra predicación. Un contenido muy olvidado. No digo que todos. No estoy diciendo que todas las iglesias, pero muchos han olvidado esto. Jesús resucitó de los muertos. Jesús venció la muerte. Jesús no es un Dios creado por nosotros. Jesús no es una invención de la humanidad. Jesús no es, como dirían muchos de los ateos, ay, el amigo imaginario. Usted también va a presentarme al amigo imaginario. Mire, Jesús no es un amigo imaginario. La evidencia
no solamente interna, la que dice la Biblia, sino la evidencia externa, la que otros dicen de Jesús, es que Él venció la muerte al tercer día, resucitó y está a la diestra del Padre. Y eso hay que predicarle al mundo, porque esa es la gran diferencia. Hay algo muy lindo que, lástima el tiempo, no me da, pero dice la frase, dando fe a todos. Lo que el Padre hizo fue dar testimonio a todos de su existencia con la resurrección de Jesús. Por eso es nuclear para la iglesia creer que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a esos griegos. Él dio fe levantándolo para que crean. Por eso hay que seguirlo predicando. Porque si no hablamos de eso, el Dios que nosotros estemos predicando puede ser un Dios agnóstico. Es decir, un Dios sin Jesús. Una deidad etérea que no sabemos quién es. El que hace ver real a Dios es la persona de Jesús. Él es el testimonio, el don inefable. Él es la resurrección. Él es la vida eterna. Él es el Salvador. Y con Él es que el Padre da testimonio. Jesús es quien propone las condiciones de salvación. Jesús es el que propone las condiciones de la eternidad. Es por Jesús. A ese Jesús hay que predicarlo. Seguimos convencidos de que hay que predicar a Jesús. Y así vamos a trastornar esta ciudad. Como resultado, versículo 32 al 34. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Los resultados, algunos se burlarán, otros van a posponer su decisión, otros van a salir de en medio de ellos, algunos creerán. Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es predicar a Jesús, pero a un Jesús que murió y que resucitó, porque eso también hace posible la resurrección tuya y mía. Porque si Jesús no resucitó de los muertos, vana sería nuestra fe. Vana sería. Una iglesia, como lo dije días atrás, de 40 años, hoy, como nosotros, tiene que justificar su existencia. ¿Y sabe cómo empezamos a justificar nuestra existencia? Prediquemos, enseñemos a otros. ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar primeramente de Dios. Lo segundo, vamos a predicar de la necesidad del arrepentimiento. Tercero, vamos a predicar de la resurrección. Y como resultado, veremos a muchos que creerán y que seguirán a Jesús. Cuando prediquemos el Evangelio, seamos fieles en presentar este mensaje. Ayer, un estudiante del IVIVA me contó una anécdota que me llamó mucho la atención. Él me contó nos contó en clase, que cuando estaban en pandemia, alguien propuso que no predicáramos del infierno, del pecado, porque como esa es una etapa muy difícil, entonces
no prediquemos de nada de esas cosas, solamente prediquemos de cosas buenas. No, mis amados, nosotros los que estamos aquí detrás del púlpito no somos recreacionistas. Yo no estoy aquí para entretener o para que usted se sienta bien. Nosotros estamos aquí es para predicar la verdad. Y hay una verdad. Si hay que predicar de la salvación, hay que predicar de que eres salvo. ¿Y de qué eres salvo? Del infierno, del pecado. Así que hay que predicar de él. Porque no existe salvación, no existe redención, no existe justificación sin que haya habido pecado y perdición. Y nosotros hoy, frente a la secta más grande del mundo, sin templos, sin pastores, con muchos líderes, muchas personas a su servicio, un progresismo, una agenda 2030, una agenda progresista, es una secta fanática, no va a permitir que nadie le estorbe. Frente a esa secta que está creciendo, la iglesia tiene que pararse y decir: presente, voy a predicarte del arrepentimiento y voy a predicarte de la resurrección de Jesús, porque Él es el Salvador. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para que oremos? Tal vez no seamos elocuentes como Apolos. Apolos, dice la Escritura, era un hombre muy buen orador. Tal vez usted y yo no seamos como Apolos. La idea no es ser elocuentes. La idea es ser fieles en la predicación de la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el gran desafío que hoy nos das como iglesia. El gran llamado que hoy nos haces para ser fieles en una predicación, en una enseñanza, en una instrucción que transforme, que trastorne, que conmueva, que cambie. Gracias, Padre Celestial, por darnos los elementos esenciales para que esa enseñanza, esa predicación tome efecto. Yo te pido, buen Padre Celestial, que nos enseñes a ser una iglesia que te conoce, que te busca, que está deseosa de saber quién eres tú. Ayúdanos a ser una iglesia que se rinde ante el señorío de Cristo, para que así nosotros podamos salir y enseñarle a los hombres en este contexto tan complejo y predicar de que tú eres el creador, tú eres soberano, de predicar de la necesidad de un arrepentimiento, de predicar acerca de la resurrección de Jesús y por supuesto de la resurrección de los muertos. Ayúdanos a ser una iglesia que te conoce, que cuando la pregunta llegue a nuestro corazón, ¿qué quieres que haga?, nosotros podamos salir a hacer una predicación bíblica, transformadora, una predicación que conmueve a pesar de la persecución y de todo obstáculo que se atraviese. Padre, nos ponemos en tus manos. Te pido que bendigas la Iglesia Bautista Prado Centro. Te ruego, te imploro, te suplico, Padre, que bendigas a todos mis amados hoy aquí presentes. Que tu Espíritu Santo esté operando en cada uno de ellos. Que tu amor, tu bondad y tu misericordia les esté abrazando a cada uno de ellos día tras día.
Y te suplico que sea tu Espíritu Santo el que nos impulse a cumplir con esta tarea. A ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.